A esta nueva emisión, Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las artes y las humanidades. Agradecemos a todos quienes nos han dado like y nos siguen a través de nuestra página en Facebook, Estudio Humanitatis Radio, y también pues a quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com, estación de radio cultural por internet. Les damos la más cordial bienvenida y pues bueno, hoy tenemos un programa muy rico, muy interesante, porque vamos a explorar ahora el ámbito de la investigación en historia, el ámbito de los estudios históricos, y nos acompaña una invitada de lujo que le damos la bienvenida y la anunciaremos un poquito más adelante. Por favor, todos sus comentarios, preguntas que quieran hacernos a través de el chat de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, o a través de la plataforma de la estación www.radiomorir.com en el chat en vivo. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan en esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Y bueno, sean bienvenidos. A propósito, Alejandro, ¿qué programas o eventos tenemos para estos próximos días del mes de septiembre? Pues bueno, tenemos una serie de eventos principalmente culturales. Hace unos días atrás se subió una cartelera que es del Teatro Experimental de Jalisco, que se encuentra en Calzada Independencia. Así es. Casi esquina con, creo que es González Gallo. González Gallo, sí. Así es. Y bueno, chequen la cartelera, es muy interesante. Algunas de las obras son muy interesantes para que se den una vuelta y vean teatro, que siempre es muy enriquecedor, profesor. Y tenemos también una serie de conferencias llamadas Plataforma para el Diálogo. Estas se van a dar en el CUSH Belénes, en el Auditorio Rosario Castellanos. Es apuesta transdisciplinar, pensamiento político crítico y poder desde nuestra América. Entonces estas conferencias se van a dar del 18 al 20 de septiembre. Chequenlas, más o menos las conferencias inician de 9 de la mañana a, creo si mal no recuerdo, 6 de la tarde la última, profesor. Sí. Son estos 3-4 días donde va a haber conferencias muy interesantes. También vamos a subir el promocional para que chequen si hay alguna conferencia que les interese. Hay invitados internacionales, no solo de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, sino también de la UNAM y de otras universidades del país, y creo que del extranjero también, si mal no recuerdo. Así es, se antoja un evento muy interesante porque el título completo es América Afroaviala, que incorpora pues la visión tanto de la actual América Latina, pero también de los habitantes afrodescendientes, que hay que mencionar, y Aviala, que hace alusión precisamente al nombre originario en lenguas indígenas de nuestro continente. Pues ahí está, vamos a subir ese programa también a nuestra página de Facebook. También pueden ahí revisar las charlas de filosofía en el Fondo de Cultura Económica. Y pues bueno, en nuestra microcápsula, recordando que este mes lo dedicamos a compositores, pues lo dedicamos a dos personajes, uno muy conocido o más o menos conocido, que es Johann Michael Haydn, que nació el 14 de septiembre de 1737. Fue un compositor austriaco, hermano menor de Joseph Haydn. Es conocido Johann Haydn por sus obras sacras y sinfonías, aunque tal vez menos famoso sí que su hermano, pero su música es muy apreciada y tuvo una enorme influencia también en compositores como Haydn. Pues de él es muy hermosa la misa del Seráfico Padre San Francisco, es también muy hermosa. Y también, a propósito de compositoras, tenemos a Isabella Leonarda. Ella nació el 6 de septiembre de 1620. Es una mujer que tiene una vasta colección de composiciones, y para la época en la que escribió sus obras, una época en la que la mujer generalmente era destinada o a casarse o a ser monja, pues ser compositora es un gran logro. Y de ella pues destacamos su sonata duodécima y su messa prima, opus 18, que yo la escuché, es bellísima, búsquenla en YouTube y seguramente se deleitarán con una verdadera composición hermosa. Sí, bien. Yo no la pude encontrar, entonces a ver si luego me la paso. Claro que sí.
Y bueno, recordar, profesor, que el siguiente viernes no vamos a tener programa en vivo. Así es. Vamos a retransmitir un programa que fue la charla con el doctor Germán Amaya. Y bueno, al final vamos a recordar bien el título y para que se conecten a la plataforma. En este caso no tendremos transmisión en vivo en Facebook, solamente será la transmisión por www.radiomorit.com. Y bueno, también recordarles de la exposición de fotografía. Así es, su inauguración es el 4 de octubre en el piso 2 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y recuerden echarse una vuelta. Muy bien, pues vamos entrando entonces en materia. Hoy tenemos una invitada de lujo que abre, espero, la muy recurrente visita de investigadores e investigadoras del campo de la historia. Pues tenemos a Ana Cecilia Torres Valencia, recién egresada de la licenciatura y acaba de empezar su maestría también. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara con una especialización en estudios de la memoria. Su investigación se centra en la memoria y el transtierro, explorando el caso particular de 2 generaciones de exiliados de la Guerra Civil Española en México. Actualmente Ana Cecilia trabaja en temas relacionados con memoria y violencia, con un enfoque especial en los efectos de la guerra contra el narcotráfico en México. Y pues su trabajo busca contribuir a una comprensión más profunda de cómo los eventos traumáticos son recordados y representados en el ámbito social. Bienvenida, Ana Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y pues de ahora en adelante este programa será su casa. Cuando quiera venir a platicarnos de su trabajo de investigación o de su tema de tesis en maestría, pues será bienvenida. Muchas gracias. Y pues bueno, el tema de la Guerra Civil Española es un tema amplio, muy vasto. A lo mejor las nuevas generaciones pues desafortunadamente no tendrán mucho recuerdo o no habrán escuchado mucho sobre la Guerra Civil Española, pero pues fue un evento traumático precisamente para los españoles. Yo tuve el gusto de ver cara a cara al Guernica de Picasso, donde plasma precisamente este evento tan fuerte en la historia de España. Y entiendo pues que su investigación de tesis de licenciatura se centró en familias que vienen precisamente de ese contexto aquí a Guadalajara. ¿Por qué escogió ese tema de investigación de familias transterradas españolas en Guadalajara para su tema de tesis? ¿Y cómo este tema se relaciona con su interés de investigación sobre violencia y las huellas de la violencia en la memoria? Ok, pues hay una anécdota en particular del por qué me interesé sobre este tema del transtierro. Yo estudié hace unos años catalán y tuve oportunidad de platicar con hijos de exiliados catalanes en Guadalajara. Y en mi experiencia con ellos yo percibí que la forma en la que ellos narran, por ejemplo, el exilio de sus padres es muy fuerte incluso en su propia identidad. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que hablaban en plural, decían cuando llegamos a México, cuando salimos de España, cuando México nos abre las puertas, cuando en realidad ellos ya nacen en México, ¿no? Ellos no son propiamente exiliados españoles, sino sus padres, pero sí hay como una herencia, digamos, en la experiencia de sus papás. Entonces sí me llama mucho la atención porque finalmente no solamente es la forma en que lo narran, sino en cómo ellos reviven esa experiencia que no es una experiencia personal, digamos, ¿no? Ellos narran como con mucha emoción, con mucho dolor incluso, hay un cierto patriotismo hacia México, ¿no? Porque consideran que les salvó la vida, que por México ellos están en donde están. Entonces, bueno, a partir, digamos, de esta experiencia es cuando yo me empiezo a interesar en un inicio en el transtierro o en los transterrados de la Guerra Civil Española y en la segunda generación sobre todo, o en las generaciones posteriores a la primera. Ah, bien. Y en el caso en particular de estas familias, ¿cómo fue que las pudo contactar o como para establecer precisamente este proceso de búsqueda de información? Sí, para mí es, sobre todo en este tema que es un tema en realidad doloroso, es un tema que mucha gente no puede estar muy abierta a platicarlo, para mí era muy importante que las personas a las que yo fuera a entrevistar o que fueran a participar en mi investigación en primeras estuvieran abiertas a platicar del tema, ¿no? Que estuvieran en la disposición, digamos, de hacerlo. Entonces,
por una persona en común conozco a esta familia, la familia Fernández Álvarez, y me intereso en ellos, digamos, ellos para mí son el primer candidato porque ellos hablan activamente del tema. O sea, es un elemento muy presente en su identidad. Hablan mucho del padre, hablan de España, cuando ellos 1 o 2 veces habían estado en España y muy poco tiempo en realidad, y hablan constantemente de ello, guardan fotografías, tienen videos, hay algunas palabras muy españolas que siguen utilizando, digamos, por eso me interesé en particular con esta familia. Híjole, ha de ser un tema muy interesante, ¿no, Alejandro? Sobre todo considerando que la forma en que al menos nuestras generaciones han tenido vivencia de la violencia, generalmente pues por el narco, por los conflictos con estos grupos armados, con las pandillas que en algunas regiones de nuestro país pues suelen asolar, o incluso en América, pero pues huir de una guerra civil y que además esa vivencia se siga transmitiendo de generación en generación, eso ha de ser un tema muy interesante como para reflexionar sobre las formas en que se da la vivencia, ¿no?, de la violencia. Alejandro. Sí, bueno, recordar a quienes nos comienzan a sintonizar, estamos charlando con Ana Cecilia Torres Valencia, estamos hablando sobre el tema de transterrados, sobre todo de las familias que se establecieron aquí en Guadalajara. Y pues bueno, recordar también que se suscriban a la página, sí, suscripción, no recuerdo. Que nos sigan. Que nos sigan en la página de Facebook de Estudio Humanitatis Radio y nos sigan por www.radiomorir.com. Y bueno, recordar que este tema de los transterrados, sobre todo la llegada más fuerte de ciudadanos españoles, se da en el 34, no, en el 39, perdón, en el 39, porque habían llegado primero, creo que solo niños, ¿no?, menores de edad, y estamos cumpliendo en el 24, 85 años de la llegada de estos ciudadanos españoles, y es un tema muy interesante además. Y bueno, yo me gustaría preguntarle, porque ya hemos mencionado este concepto quizás de transterrados, pero quizás haya alguien dentro de nuestros radioescuchas que no esté familiarizado con esto, como decía el profesor, quizás los jóvenes ya no tengan tanto conocimiento, sobre todo porque la historia de repente a algunas personas jóvenes con las que he platicado les parece como que pesada y como que prefieren ver videos y ahí se informan, ¿no? Entonces, Ana Cecilia, ¿nos podrías explicar un poco para nosotros, que no somos expertos, y para nuestro público, qué es este concepto de transterrados, por qué transterrados y más o menos en qué momento se acuña o quién lo acuña? Ok, transtierro o transterrado es un concepto que acuña José Gauss. Él es un filósofo español que también se vio obligado a salir de España, precisamente por la persecución política a la que fue víctima por sus ideas, ¿no? Él era de izquierda y ya estaba siendo perseguido por el régimen de Franco, entonces, bueno, se exilia en México, en la Ciudad de México, y en su experiencia particular, él considera que México y el arribo a este país y toda esta experiencia, pues fue bondadosa, digamos, no fue una experiencia traumática, no fue una experiencia dolorosa, sino todo lo contrario. Hace una analogía que me llama mucho la atención. Él dice que viajar de Madrid a Ciudad de México fue mucho menos traumático que viajar de Madrid a Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que el impacto cultural o el choque cultural entre Madrid y Barcelona era mucho más fuerte que Madrid y Ciudad de México, ¿no? Claro, obviamente haciendo referencia a la historia compartida que hay con México, etc. Y él, bueno, cuando acuña este concepto lo hace en una reunión, digamos, con profesores de la UNAM, y con otros transterrados que también daban cátedra en esta universidad, y en su discurso de agradecimiento se le ocurre este concepto, transtierro, porque él dice que los demás destierro o exilio, como comúnmente se llamaba, pues no eran suficientes para describir su experiencia, ¿no? Y bueno, transtierro hace también referencia un poco al movimiento en la propia tierra, como si México fuera parte de España y se haya movido simplemente como de ciudad, algo así es la experiencia de él. Pero tengo que advertir que este concepto es fuertemente criticado por sus compatriotas, por precisamente esta visión muy positiva del transtierro, digamos, o del exilio, ¿no? Por ejemplo, para José Adolfo Sánchez, esto es fuertemente criticado porque el exilio no es bondadoso, no es luminoso, lo contrario, ¿no? Tener que dejar tu país, tenerte que ver obligado a abandonar
tus raíces, tu familia, tus amistades, tus proyectos, pues es tremendamente doloroso, ¿no? Y muy complicado volver a rehacer en un espacio nuevo. Este concepto de transtierro, a diferencia de destierro, de exilio, y que es por lo que yo decido recuperarlo para mi investigación, hace referencia a la superación del pasado trágico. Transtierro refiere a superar el dolor del tener que salir de España por la guerra civil. Es la posibilidad de crear un nuevo hábitat en México. Refiere, por ejemplo, a la hospitalidad del mexicano, a volverte a casar, a tener hijos, a tener un trabajo, comprarte un carro, estudiar una licenciatura. Por eso decidí recuperarlo, porque precisamente, al menos en este caso de esta familia que yo estudio, pues lo que ellos presentan es precisamente un transtierro, ¿no? El padre que viene de España se vuelve a casar con una mexicana, no se vuelve a casar, se casa con una mexicana, tiene hijos en México, tiene un trabajo, digamos, propone su proyecto de vida en este país, ¿no? Y es muy complicado para él volver a pensar en un proyecto en España, porque es incierto, no saben cuándo van a volver, si van a volver o no, en qué condiciones, si su familia siga o no, les quieran recibir o no. O sea, hay como cierta incertidumbre en los exiliados que viven en México con respecto a España, ¿no? Y esto en algunos casos les posibilita volver a construir un hábitat y en otros casos no. Por ejemplo, María Zambrano, que también es una filósofa exiliada, ella es incapaz de volver a crear un hogar en otro espacio, ¿no? De hecho, creo que también va a Cuba o a otros países, pero o sea, no puede ella volver a construir un hogar. Finalmente regresa a España, pero tristemente para darse cuenta de que España ya no es lo que ella dejó, ¿no? Y se siente finalmente ya como en un limbo, pues, porque no hay hogar para ella, no hay origen tampoco, se siente un poco ella perdida. En este caso, ella no sería una transterrada siguiendo esta lógica del concepto, sería una desterrada o una exiliada. Muy bien. Pensando precisamente en esto que nos acabas de decir, me hace evocar, porque lo estaba como imaginando cuando usted estaba hablando, por ejemplo, los judíos cuando fueron expulsados de España, por todo el proceso pues, que se dio en su contexto, por ahí de 1400 y algo, cuando son obligados a salir, y hay una especie de añoranza por volver precisamente a Sefarad, ¿no? A esa tierra donde vivieron muchos años, y estaba también evocando esto que seguramente debió haber sido muy complicado también para los transterrados españoles, ¿no? De aquí en México, híjole, pues salimos de allá, que añoramos la tierra y queremos volver, pero estamos construyendo aquí. Y pensar también un poquito en lo interesante que ha de ser el explorar precisamente cómo en las generaciones sucesivas a quienes llegaron aquí a Guadalajara, pues se mantenía viva la memoria, ¿no? De esas tradiciones, de esas raíces. Y queríamos preguntarle precisamente algo en relación a esto, ¿qué aspectos de la memoria de la familia con la que estuvo trabajando este tema serían como esenciales precisamente para conservar la idea de la identidad? Porque supongo que aunque pues echan raíces en una nueva tierra, en un lugar donde se sienten pues acogidos, de alguna manera se mantiene viva, ¿no? La memoria del haber estado en España, de ser españoles, y cómo estos elementos de alguna manera vinculan a estas nuevas generaciones todavía a sentirse parte de España. Así es. Sí, me parece, bueno, sobre esta primera reflexión que hace sobre los judíos, creo que es muy importante precisamente ser capaces de trasladar esta experiencia a otras experiencias también de migración, ¿no? Que lo habrán sido los judíos también, que ahora con esta ola de migraciones en Europa, por ejemplo, o centroamericanos, sudamericanos que viajan a Estados Unidos, o sea, se debería ser capaz, pues, de poder pensar también en otros contextos, ¿no? Pero me parece muy acertada la reflexión que hace. Y al respecto, sobre esto que preguntas sobre la memoria, me parece, al menos en mi trabajo, que algo que yo pude rescatar con la segunda generación y que precisamente permite seguir esta herencia son las historias familiares, y que es ahí donde yo utilizo esto de memoria narrada, por ejemplo, ¿no? O de narrativas, porque efectivamente ellos no tienen manera, es decir, la segunda generación no tiene manera de saber cómo vivieron sus padres, por ejemplo, en España, cómo fue España en esos años, quiénes estaban, cómo era, cómo se comía. O sea, no hay forma de que ellos puedan acceder a ellos si no es a través de la memoria narrada. Y me parece, de estas historias familiares, ¿no? Me parece que también uno tiene que pensar, no solamente en el caso de ellos, sino también en el caso personal, ¿no? Cómo las historias familiares también han ido moldeando nuestra propia identidad.
en sí somos incapaces de acceder muchas veces al pasado, digo, a pesar de la limitante de nuestra memoria, si no es en gran parte por las historias familiares, ¿no? Bueno, en el caso de la segunda generación pasa algo muy interesante, que es precisamente como ellos no tienen acceso a estos elementos, ellos acceden a este pasado a través, por ejemplo, de películas. Cuando yo entrevistaba a la segunda generación, ellos referenciaban mucho, por ejemplo, la guerra. Ellos, en realidad, en México no hemos vivido una guerra civil como tal, como lo fue en España. O sea, no hay referentes si no es por la cultura popular, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos hacía una relación interesante entre la guerra de Vietnam, por ejemplo, y la guerra civil, ¿no? Que en realidad poco tendrán que ver, pero para él esta referencia popular del cine se asemejaba mucho a la experiencia de lo que pudo haber vivido su padre, ¿no? Me parece que ese es un elemento que al menos en la segunda generación es muy tangible, precisamente por esta limitación al acceso de fuentes. Y también otro elemento a tener en cuenta es, normalmente cuando se habla sobre la historia del exilio español en México, hay una tendencia a pensar que los exiliados que llegaron a México fueron generalmente intelectuales, políticos, digamos, de una cierta élite cultural y política, ¿no? Pero la gran realidad es que el 70%, si no es que más, de los exiliados que llegaron a México, pues no lo eran, ¿no? No tenían, por ejemplo, estudios universitarios. Muchos de ellos, por lo tanto, llegan a México de una forma un poco como clandestina, que es el caso de la persona que yo investigué. Por ejemplo, es imposible acceder a sus documentos personales, también porque hubo un esfuerzo por borrar totalmente a todos los exiliados en España, ¿no? Interesante es, por ejemplo, que para el padre que llega a México, en este esfuerzo por huir de la persecución política y de que no sean capaces de encontrarle, hace como un esfuerzo por también olvidar el pasado. O sea, él sí habla de España, pero a la vez no, es, digamos, un recuerdo muy doloroso, y que él hace un esfuerzo activamente por olvidarlo, pero bueno, los hijos son capaces también como de encontrar ahí este pasado español, que es precisamente lo que les une, ¿no? Bien, antes de darle la palabra a Alejandro, que también quiere hacerle alguna pregunta, agradecer a quienes están dando like al video. Hay varias personas que están interactuando en el video, Michelle Islas entre ellas, Rosa Gómez, gracias por sus likes, y cualquier pregunta o comentario, además de saludos, claro, que le quieran hacer a quienes estamos aquí en el micrófono, preguntas a nuestra invitada, pueden hacerlo a través de nuestro chat en la página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Por favor, Gómez. Bastante interesante la charla. Recordarles, estamos charlando con Ana Cecilia Torres, estamos hablando sobre temas de memoria, violencia y transterrados que llegan a Guadalajara, especialmente entiendo en una familia que radicó aquí en Guadalajara, o sigue radicando, me imagino. Sí. Y bueno, comentaba sobre la cuestión polémica, digamos, por decirlo menos, del concepto de transterrados, que me pareció interesante la reflexión que hacía con respecto a que algunos críticos decían que era un concepto muy positivo, digamos, de esta experiencia que en definitiva debe ser traumática. Y es bastante pertinente que se reflexione desde la visión de quienes más bien para quienes no fue tan positiva, es en el caso de estas familias que son bastante anónimas, porque como bien lo mencionaba, no solamente llegaron intelectuales, científicos, académicos, sino que también llegaron obreros, y esas familias y esas historias de esas familias pues están muy ocultas, ¿no? Y es bastante interesante, es una forma diferente de ver la historia, no solamente desde hechos históricos bastante fáciles de rastrear, sino de aquellos en los cuales no es tan fácil. ¿Qué se encontró con respecto de estas historias? Me imagino complicaciones, además de dificultades de los datos, como dice usted, de borrar todos estos datos de estas familias, pero ¿qué más se encontró ahí? ¿Qué experiencias se encontró con respecto de la adaptación? Si después regresaron estas familias, digamos los que fueron expulsados de allá, si regresaron o siguieron viviendo aquí, ya nunca volvieron a España, eso sería muy interesante saber. Sí, en el caso de esta familia yo sí, bueno, tengo que aclarar también que el exiliado fue solamente uno de ellos, o sea, el padre, digamos, es el que
sale de España, llega a México y aquí forma su familia. Entonces sus hijos son mexicanos, su esposa es mexicana y etcétera, ¿no? Pero él es el único, digamos, que se exilia a México. Y de hecho él llega a Veracruz, después vive muchos años en la Ciudad de México, ahí nacen sus hijos y llegan muchos años después a Guadalajara. Ellos sí logran volver a España con muchas complicaciones, claro está, como lo menciona, no solamente por la dificultad a lo mejor burocrática que significaba sacar tu visa, etcétera, sino también por las implicaciones emocionales y afectivas de lo que era, ¿no? Volver a ver a tu madre, por ejemplo, después de tantos años fuera o con muy poco contacto, pues debió haber sido muy complicado. Una gran ventaja que tuve al trabajar con esta familia es que ellos tienen videos creo que fue la segunda vez que fueron a España, y tienen todo en video, ¿no? Los abrazos que se dan, el pueblo al que regresa, ¿no? Del padre, fotografías. Afortunadamente ellos lograron documentar y lo guardan también porque son conscientes también pues de lo importante que era tenerlo, ¿no? Sí, ellos logran volver, el padre lleva a sus hijos, todo, logran volver, pero muere en México, digamos, y me parece que aquí es la reflexión que hace el doctor José Luis, porque precisamente su proyecto ya estaba en México, ¿no? Y hay como una dicotomía ahí pues sí, como entre, bueno, volver a España, pero en España ya no está mi proyecto, ¿no? Un poco truncado, pues me fui a España, y estaba mi vida entera, bueno, ya no está, pero queda ahí la nostalgia un poco, ¿qué hago? Me quedo, me voy, mi familia está aquí, había como esas cuestiones ahí, ¿no? Bien, una cosa que también estaba pensando en función de todo lo que nos ha platicado y pensando ya cuando yo estábamos preparando precisamente el tema, es que pues de alguna manera este acceso a la memoria, precisamente a través del relato, de la vivencia de la persona que llega aquí a Guadalajara, pues de alguna manera es como un pervivir en narrarlo a las generaciones futuras, un pervivir de la vida que tenía esta persona en España, ¿no? Y quería preguntarle si en función de mantener viva de alguna manera la llama del recuerdo de la vida allá en España, además de esto que nos comentaba de videos, ¿había algo más, aparte de los relatos y de los videos, algún otro elemento que de alguna manera mantuviera viva ese recuerdo y que de alguna manera hiciera que la nueva generación de la familia Fernández tuviera también alguna conexión con esa patria que dejó el padre? Sí. Algún ritual, por ejemplo, porque yo estaba pensando en que de repente las familias mantienen un cierto ritual, una cierta conexión. Ya nos decía algo acerca de palabras que todavía perviven, ¿no? Sí. ¿Qué otros elementos encontró? Por ejemplo, el padre que se exilia se llama Manuel, que llega a México, le gustaba mucho cantar cante, flamenco, y lo hacía constantemente y escuchaba mucha música flamenco. Entonces, para la segunda generación este es un gran elemento, no solamente que les une con España, sino con su padre. No cabe duda que el cante flamenco es un hilo conductor con España y sobre todo con su padre, pero muy, muy emotivo, ¿no? Muy fuerte. Incluso la tercera generación todavía, con ellos no trabajé propiamente, pude platicar y ellos incluso me platicaban que el cante flamenco era un elemento que siempre estaba en su casa, ¿no? La música de flamenco. Ese es un gran elemento muy presente en ellos. Otro que yo veo que incluso lo siguen replicando es la comida, la alimentación, sobre todo con la segunda generación, con el hijo mayor, él es el que busca más activamente mantener esta memoria, y con ciertos platillos muy, muy españoles que hacen ciertas festividades muy importantes para ellos. Yo creo que esos serían los elementos como más tangibles, ¿no? Antes de cederle la palabra nuevamente a Alejandro, porque quiere preguntarle algo, dos cosas. Gracias de nuevo a quienes están interactuando en el Facebook, en nuestra transmisión en vivo, a quienes le están dando like. Rosa Gómez nos manda saludos y seguramente esto le va a gustar. Germán Fernández Álvarez le mandan saludos. Le manda un beso. Muchas gracias, sí. Alejandro. Bueno, muchas gracias a quienes interactúan y también quienes nos dan like y quienes nos comparten para que la página se siga difundiendo. Muchas gracias a todos. Y yo tenía una pregunta con respecto a lo que nos comentó, sobre todo ya leyendo su currículum,
sobre los temas que le interesan, sobre cómo trasladar esta experiencia de los transterrados a estos desplazamientos de grandes familias y grandes sociedades que se dan en la violencia que se vive, por ejemplo, hoy en nuestro país. Para nadie es ajeno que vivimos en una situación complicada de violencia, y eso implica también grandes traslados de poblaciones hacia otras partes, geografías, que les dan más seguridad con respecto a esto. Y usted comentaba que la violencia y la memoria es tan importante. Bueno, supongo que es importante también para quien se desplaza, por ejemplo, de Jalisco, se desplaza quizás a Zacatecas, a Guanajuato, o inclusive a otro país como Estados Unidos, ¿no? Y de repente esas familias terminan por perder la memoria con respecto a sus raíces, ¿no? Pasa mucho con paisanos que están en Estados Unidos, y es bastante interesante cómo trasladar este concepto de transterrados a estas experiencias ya más cercanas a nosotros. Sí, bueno, me parece muy importante sobre estas experiencias que mencionas, considerar, como es constante en esta investigación, que las segundas generaciones, las terceras incluso, yo me atrevería a decir, tienen un fuerte impacto en estos eventos. Uno pensaría que, por ejemplo, en una dictadura muere la primera generación que la vive y bueno, se acaba, ¿no?, el dolor, las torturas que vivieron, etcétera, pero la realidad es que esto pervive, ¿no? Es un poco el esfuerzo por demostrar en esta investigación. Y por otro lado, también invitaría a lo mejor a reflexionar que muchas veces la decisión que tienen los migrantes por olvidar el pasado es también una decisión que les ayuda a seguir viviendo, ¿no? A veces cargar contigo en la memoria este pasado que tú sabes que ya nunca va a llegar es más doloroso y daña más de lo que puede ayudar, ¿no? Y muchas veces es una decisión activa, voluntaria. De hecho, yo le llamo el olvido voluntario, me parece que le llamo en la investigación, porque es precisamente también una decisión. Decido olvidar porque quiero construir algo, porque seguir recordando me impide, ¿no? Muchas veces en ellos, digo que también se reprocha, por ejemplo, en el caso de la gente que va a Estados Unidos se les reprocha, ¿no? Bueno, es que ya no hablas español, es que ya no cocinas tal cosa, ya no vienes a México. Bueno, también ellos tienen la decisión de poder olvidar, ¿no? Para construir quizá un nuevo proyecto de vida. Sí, sin duda los motivos pues son muy diferentes, el origen más bien de la violencia es muy diferente. Aquí, por ejemplo, padecemos mucho estas cuestiones de guerra contra el narco, pero también hay mucha gente que migra porque tiene o sufre de una violencia económica cuando no puede conseguir trabajo, no puede conseguir cómo sustentar una familia y de repente pues tiene que migrar, ¿no? Pero sí creo que es muy importante pues el tipo de trabajo de investigación que hizo con esta familia en particular, porque de alguna manera nos hace evocar que aunque sí hay una decisión de romper, pero de alguna manera mantener los lazos le forjan a uno la idea de la identidad, del quién soy y de dónde vengo. Y quería preguntarle a propósito de esta cuestión de la violencia, si en los relatos que tuvo que escuchó de esta familia y de estas generaciones, también se incluyó de alguna manera alguna memoria sobre si hubo resistencia también aquí en México, si hubo una especie como de rechazo, porque nos decía que la idea de transtierro pues parecía muy optimista para los ojos de algunos intelectuales, de algunas personas, pero de alguna manera también el llegar a una tierra ajena, aunque hay muchos lazos culturales que nos unen Guadalajara, México, a España, pero hubo alguna especie como también de violencia, de resistencia, encontraron buena aceptación esta familia en particular o no. ¿Qué encontró ahí? En el caso de esta familia, al menos lo que ellos me pudieron narrar, parece ser que no, su llegada, pues, claro, fue complicada, sobre todo porque no había dinero, ¿no? Todo, las cuestiones más materiales, digamos, pero en su experiencia sí encontraron mucha hospitalidad de parte de los mexicanos. Hay una experiencia, por ejemplo, cuando Manuel llega a Veracruz, pues él llega sin zapatos, ¿no? Llega muy, muy mal, y dice que lo recibe, me parece, un panadero que le da trabajo y bueno, le da posibilidad de trabajar un poco, conseguir algo de dinero para poderse sostener los primeros meses. En realidad la idea de Manuel era viajar a Ciudad de México porque ahí se encontraba la comunidad española más grande y consideraba él que podía encontrar más cobijo, que me parece que sí fue acertado con esa decisión, porque hay una comunidad de españoles, en lo que ellos me platican, que sí los reciben, digamos,
hay como comunicación con otros transterrados también, por ejemplo, pero en lo general, en su experiencia no fue tan hostil. Ajá, como con otras. Sí, lo preguntaba porque de repente, y siendo honestos, de repente incluso entre mismos mexicanos como que somos un tanto reacios cuando llega alguien, y más cuando viene en esa situación de, Sí. de transtierro o de exilio, pues Sí. difícilmente se adaptan o nos adaptamos a una nueva situación y de repente puede haber incluso hasta rechazo, ¿no? Sí. Por eso lo preguntaba, porque puede ser también incluso hasta traumático encontrarse con que, híjole, vengo huyendo de violencia y de rechazo, de odio, y encuentro aquí también una cierta resistencia Sí. a la aceptación, ¿no? Sí, se sabe que hubo mucha resistencia, sobre todo de grupos conservadores, religiosos, que no, claro, como eran republicanos, ¿no? De izquierda, no estaban de acuerdo con que llegaran. Pero en la experiencia de esta segunda generación, claro, quizá haberle preguntado a Manuel hubiera sido, a lo mejor hubiera tenido otra respuesta, ¿no? Pero en el caso o en la experiencia de los hijos no hubo mucha hostilidad, pues, o no fue un elemento tampoco que ellos rescataran como relevante. Bien, porque nos enfrentamos a una cuestión también muy interesante, que aunque hay muchos lazos en común, culturales, históricos, entre España y México, entre España y Guadalajara, pues de alguna manera también sigue como estando la idea de la otredad, de eres un alguien que no conozco, llego yo a una tierra que, si bien hay muchos lazos en común, no la conozco, hay que implementar una nueva dinámica de vida, ¿no? Entonces, identidad y otredad como que están ahí en tensión, y me parece que su trabajo, que será muy interesante luego ver una publicación de algún artículo, ojalá no sé si esté trabajando alguna publicación a futuro derivada de su trabajo de tesis. Sí, sí me gustaría. Ahora como estoy con lo de la maestría, bueno, es otra cosa. Seguramente va a salir por ahí algún articulito. Perdón, antes de darle la voz a Alejandro nuevamente, bueno, hay muchas personas interactuando en Facebook, entre ellas Juan Jesús Chávez, acaba de dar like a nuestra transmisión. Un saludo a él y a todas las personas que están escuchando la transmisión. Y hay un mensaje de Ceci Fernández, se lo leo, dice: gracias a Anita por revivir y dar continuidad a esta historia, es que entró otro justo cuando estaba leyendo, permítanme. Por mantener vivo el recuerdo, y qué mejor que con su narrativa. Y acaba de entrar otro mensaje de Angie Olea, dice: gracias, Ana, porque a través de investigaciones como la tuya se rescatan voces que resguardan testimonios importantes, y a través de los cuales uno se da cuenta de que no somos ajenos al exilio. Esto es muy interesante, sí. Muy bonito, precisamente por lo que comentaba hace ratito de empatar de alguna manera con la experiencia del exilio, no exactamente igual, pero de alguna manera ser consecuentes con, mira, vienes de fuera, pues te doy cobijo porque en algún momento dado tal vez yo también fui de fuera, ¿no? Así es. Continúo la lectura de ella a través de los cuales uno se da cuenta de que no somos ajenos al exilio, porque todos lo experimentamos de alguna manera. Muchas felicidades, le mando. Muchas gracias por su reflexión. Y pues esto es también interesante, y de alguna manera eso es algo que debería empatar a las personas, y ¿por qué no usar el término hermanarnos en la experiencia, en la vivencia del exilio y del transtierro? Esta idea del transtierro de alguna manera también nos permite como situarnos como en una doble raíz. Ahora estoy construyendo un nuevo proyecto de vida, pero no olvido. Exacto. Y procuro que las generaciones que vienen detrás mío no olviden, ¿no? Exacto. Alejandro. Sí, bastante interesante el tema, y a mí me surgió una duda. Con respecto a otras investigaciones en otros estados quizás, o otras historias similares a la que usted tuvo el acercamiento a estas familias, ¿ha tenido la experiencia o tuvo la posibilidad de revisar alguna otra investigación o inclusive alguna charla con algunos familiares de transterrados y que de alguna forma enriquecieran también su investigación? No sé si tuvo alguna posibilidad de revisar algunas otras historias. Sí, hay muchos proyectos, muchas investigaciones sobre este tema. A mí me interesaba sobre todo la segunda generación, porque claro, con la primera generación hay mucho trabajado, pero la segunda era más complicado, ¿no? Por esta visión, pues como si ellos no fueran partícipes también del dolor, del exilio. En Argentina, sobre todo, trabajan mucho este tema, y también llegaron algunos españoles exiliados de la guerra civil, y las segundas generaciones
lo trabajan, pero curiosamente lo trabajan desde un ámbito más lúdico, por ejemplo, lo trabajan desde la literatura, lo trabajan desde el cine, por ejemplo, hacen estas reflexiones. En España también hay un proyecto muy interesante, un documental, ese no lo pude encontrar, hasta el director se lo pedí, no lo pude ver, pero vi algunos cortos muy padres sobre la segunda generación exigiéndole a la primera generación, oye, pero tú viste que pasaba esto, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué te callaste cuando viste que arrestaron a tu vecino? O sea, hay esfuerzos muy interesantes, sobre todo de la segunda generación que levanta la voz, ¿no? Ante una primera generación que decide un poco como mantenerse en silencio, también por la experiencia dolorosa, y una segunda generación que reclama estas experiencias. Hay, bueno, como decía, en Argentina literatura, mucha literatura sobre todo sobre la experiencia personal, cómo es vivir con un padre exiliado, cómo es comer con ellos, por ejemplo, muy interesante, las conversaciones que tenían, de repente decía, bueno, hablan en catalán y yo no lo entiendo mucho, ¿no? O sea, como muy padre. Y con otras experiencias que no son propiamente la de los exiliados españoles, hay mucho trabajado, me parece que ellos son los pioneros, sobre sobrevivientes del Holocausto en Estados Unidos. Y ahí es donde comienzan a trabajar el concepto de la posmemoria, que es, digamos, lo que da inicio a esta tendencia de trabajar sobre segundas generaciones. Y es muy interesante porque en el caso de los sobrevivientes del Holocausto, bueno, ellos llegan a Estados Unidos, construyen un nuevo proyecto, pero no olvidan, ¿no? Por ejemplo, murieron sus hijos en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y tienen fotos de sus hijos muertos en los campos de concentración, y los hijos nacidos en Estados Unidos se encuentran con esto, ¿no? Y dicen, bueno, mi hermano, mi padre tenía otra esposa, o sea, es como muy impactante, me parece. Para haber sido una segunda generación me parece que debe haber sido muy impactante, y son estas las que comienzan a reflexionar sobre ello, ¿no? Las historias familiares comienzan a tener mucho sentido, los álbumes fotográficos, las comidas que hacen, estos rituales comienzan a tener sentido cuando se dan cuenta del pasado de sus padres, ¿no? Sí, supongo que es, sí, sin duda doloroso mantener y transmitir ese recuerdo, porque ha de ser como una llaga que no cierra de alguna manera, pero que de alguna manera también nos obligaría a quienes escuchamos estos relatos, ojalá pues en sus publicaciones futuras las nuevas generaciones que las lean, sus artículos puedan también pensar en que eso no debe volver a pasar. Así es. Alguna vez tuve la oportunidad en Ciudad de México de ir al Museo de la Memoria, y fue verdaderamente estremecedor para su servidor ver imágenes de gente en África, por ejemplo, en América, que tenían que salir huyendo de un contexto sumamente violento. Pensaba, por ejemplo, en Ruanda, que mucha gente tuvo que desplazarse de sus tierras, dejar su familia, incluso por ahí leí el relato de alguien que se tuvo que hacer pasar por muerta, de una mujer que se hizo pasar por muerta para poder sobrevivir oculta debajo de los cadáveres de sus compañeritos de escuela, porque ella era una niña la que relató ahí en el escrito. Entonces, de alguna manera, eso nos debería hacer pensar, no tiene por qué pasar esto. Sí. Y otro elemento muy importante es que, sobre todo, por ejemplo, en estos regímenes totalitarios, lo primero que deciden borrar son precisamente los vestigios ¿no? Y es ahí donde la memoria narrada toma mucho peso, ¿no? Protagonismo, porque es a través de esa memoria narrada donde nosotros podemos dar cuenta de lo que se vivió, ¿no? Y me parece que sí tenemos que ser muy atentos en escuchar las historias de vida, pues, de la gente. Sí, a través de esa memoria narrada es una historia que no puede ser borrada porque se transmite. Y creo que esa vivencia precisamente de transmitirlo a nuevas generaciones, pues de alguna manera mantiene vigente. Yo veía esas imágenes de Ruanda, de Uganda, de Zaire, donde también la misma situación de guerra civil, de la independencia zaireña, pues fue muy complicada. Volviendo aquí al chat de nuestra página de Facebook, de nuevo gracias a todas las personas que están interactuando. Déjenme decirles que es una de las entrevistas con la que más ha habido interacción, al menos en términos de likes, en la historia que tenemos ya de estos programas de Estudio Humanitatis Radio. Y a Ana Cecilia Valencia dice: una felicitación a Ana por su pasión y amor al tema de la memoria. Creo que es la doctora Valencia Aguirre. Un saludo, doctora Ana Cecilia Valencia. Y pues bueno,
En este contexto ya un tanto más como de, ¿cómo decirlo?, académico, de investigación sobre la memoria, la narrativa, la identidad, ¿qué viene en su futuro profesional? Porque platicábamos al inicio, pues que está en proceso ya empezó su maestría. Sí. Sobre qué, si nos puede dar un adelanto y si es posible, sobre qué va a girar su tema de tesis. ¿Va a anclarlo, vincularlo con esto que ya tiene trabajado sobre memoria, identidad y narrativa, o hay algo más? No, definitivamente sigue todo el hilo conductor. El momento cambia, ya no son transterrados, ya no es la guerra civil, ahora es la guerra contra el narcotráfico en México, pero digamos es más o menos la misma idea, recuperar estas experiencias de las personas que viven este momento de la guerra contra el narcotráfico, y aquí la reflexión gira más en torno a pensar cómo esta experiencia de la guerra contra el narcotráfico configura un sentido, por ejemplo, de qué es lo político, qué es lo público, qué es lo privado, y cómo, digamos, esto ha tenido un impacto, pues, en las generaciones. Yo lo pensaba trabajar, todavía no estoy muy segura, pero lo pensaba trabajar con testigos, con víctimas y con victimarios, y a partir de estos tres entes indagar en este evento, pero sigue, digamos, la misma lógica de la memoria, de la narración, de la narrativa, de la violencia también. Wow, pues muy interesante y pues mucho éxito en ese proyecto. Muchas Alejandro. gracias. Sí, seguir de cerca, bueno, los trabajos de Ana Cecilia, y esperamos pronto ver publicado algún artículo o algún coloquio, quizás, estos temas muy interesantes, porque, bueno, será de suma relevancia para el futuro, sobre todo en México, pensando sí. En lo que nos comentaba. Y bueno, también recordar que quizás el recuerdo que más tenemos de la historia son datos, fechas, y que de repente se nos hacía muy pesado, y esta forma como de historia, crónica, narración, y desde otras visiones, pues porque esta es una familia un poco más anónima, si lo queremos decir así, no tanto en el foco de la historia ya contada, y es bastante interesante y seguramente tendrá más eco en las nuevas juventudes, porque es una forma de ver la historia diferente. Y solo ya para ir cerrando, porque se nos va el tiempo, como casi siempre con nuestros invitados, nos falta tiempo. Sí. Nosotros quisiéramos estar aquí horas y horas, pero no es tan posible. Pero ya para ir cerrando, Ana Cecilia, si nos podrías recomendar algunos libros, alguna bibliografía para quienes les interesó este tema, no estaban tan familiarizados, quienes no somos expertos en estos temas, alguna bibliografía que nos puedas recomendar. Hay un texto que no lo he podido terminar y que creo que es como muy simbólico, no tanto en el tema de los transterrados, pero sí de la posmemoria, esto que hablábamos de las segundas generaciones, y es la novela gráfica de Mauss. Es muy famosa, pero es precisamente, de hecho, la persona que acuña este término de posmemoria lo hace a través de este texto de Mauss, ¿no? Que es una novela gráfica precisamente sobre sobrevivientes del Holocausto, y lo narra una segunda generación, un hijo de un sobreviviente del Holocausto. Me parece que eso es muy padre, y como aparte es novela gráfica, entonces como más, a mí se me hace más impactante, la verdad, sí, con las imágenes. Digo, son ratoncitos, pero aún así uno no puede dejar de pensar en ello. Y a Marianne Hirsch, que es la que acuña este término de posmemoria a partir de la segunda generación. Bueno, ahí están las recomendaciones para quien les interesó estos temas y quieren ahondar en lo que ya hemos platicado e ir más allá. Profesor. Pues muchas gracias, agradecemos a Ana Cecilia Torres, estamos prácticamente ya cerrando nuestra charla entrevista. También agradecer a todas las personas que nos han escuchado a través de nuestra página de Facebook. Y el próximo viernes no tendremos transmisión en vivo, vamos a transmitir solamente por www.radiomorir.com, un programa que ya teníamos grabado, esto por razón de que pues vamos a estar en algunas actividades fuera de la ciudad y no vamos a tener oportunidad de realizar la entrevista en vivo. Escucharemos a través de la plataforma de la estación un programa transmitido el día 19 de julio con el doctor Omar Amaya sobre erotismo, pornografía y el sujeto de deseo, que fue un tema muy, muy interesante. Agradecemos a todos el favor de su atención y hasta la próxima. Ana Cecilia, esta será tu casa de nuevo cuando gustes venir. Muchas gracias. Muchas gracias.
Esto fue Estudio Humanitario.